Los Miserables por Víctor Hugo. Volumen 1. Libro cuarto. Confianza es a veces entregarse en el poder de una persona. Capítulo 1. Una madre encuentra a otra madre. Había en Montfermeil, cerca de París, durante el primer cuarto de este siglo, una especie de tienda de cocina que ya no existe. Esta tienda de cocina estaba regentada por unas personas llamadas Thénardier, marido y mujer. Estaba situado en Boulanger-Lane. Sobre la puerta había una tabla clavada contra la pared. Sobre este tablero estaba pintado algo que parecía un hombre que llevaba a otro hombre a la espalda. Este último llevaba las grandes charreteras doradas de un general, con grandes estrellas de plata. Las manchas rojas representaban sangre, el resto de la imagen era humo y probablemente representaba una batalla. Debajo estaba esta inscripción: a la señal del sargento de Waterloo, au sergent de Waterloo. Nada más habitual que un carro o un camión en la puerta de una hostelería. Sin embargo, el vehículo, o mejor dicho, el fragmento de vehículo que ocupaba la calle frente a la cocina del sargento de Waterloo una tarde de la primavera de 1818, habría atraído sin duda, por su misa, la atención de cualquier pintor que hubiera pasado por allí. Era el coche delantero de uno de esos camiones que se utilizan en las zonas boscosas del país y que sirven para transportar tablas gruesas y troncos de árboles. Este carro delantero estaba compuesto por un enorme eje de hierro con un pivote, en el que estaba encajado un pesado eje, y que estaba sostenido por dos enormes ruedas. Todo era compacto, abrumador y deforme. Parecía la fusil de un enorme cañón. Los surcos del camino habían depositado en las ruedas, en el cubo, en el eje y en el árbol una capa de barro, de un horrible tono amarillento, bastante parecido al que la gente gusta de adornar las catedrales. La madera desaparecía bajo el barro y el hierro bajo el óxido. Debajo del eje colgaba, como un cortinaje, una enorme cadena, digna de algún Goliat de presidiario. Esta cadena sugería, no las vigas que le correspondía transportar, sino los mastodontes y mamuts que podría haber servido para enjaezar. Tenía aire de galeras, pero de galeras ciclópeas y sobrehumanas, y parecía desprendido de algún monstruo. Homero habría atado con él a Polifemo y a Shakespeare a Calibán. ¿Por qué estaba ese tren delantero de camión en ese lugar de la calle? En primer lugar, grabar la calle, a continuación, para que termine el proceso de oxidación. Hay una multitud de instituciones en el antiguo orden social, con las que uno se topa de esta manera cuando camina al aire libre, y que no tienen otras razones de existencia que las mencionadas anteriormente. El centro de la cadena oscilaba muy cerca del suelo en el medio, y en el lazo, como en la cuerda de un columpio, estaban sentadas y agrupadas, esa noche en particular, en exquisito entrelazamiento, dos niñas pequeñas, uno de unos 2 años y medio, el otro de 18 meses, el más joven en brazos del otro. Un pañuelo hábilmente atado a su alrededor impedía que se cayeran. Una madre vio aquella espantosa cadena y dijo: «Ven, hay un juguete para mis hijos». Los dos niños, que iban bellamente vestidos y con cierta elegancia, estaban radiantes de placer. Se hubiera dicho que eran dos rosas en medio de hierros viejos, sus ojos eran un triunfo, sus mejillas frescas estaban llenas de risa. Uno tenía el pelo castaño, el otro, marrón. Sus rostros inocentes fueron dos sorpresas encantadas. Un arbusto en flor que crecía cerca flotaba hacia los transeúntes perfumes que parecían emanar de ellos. La niña de 18 meses exhibía su bonito vientre desnudo con la casta indecencia de la infancia. Por encima y alrededor de estas dos cabezas delicadas, todas hechas de felicidad y bañadas de luz, el gigantesco carruaje, negro de óxido, casi terrible,
todo enredado en curvas y ángulos salvajes. Se elevaba en una bóveda, como la entrada de una caverna. A unos pasos de distancia, agazapada en el umbral de la posada, la madre, mujer no muy atractiva por cierto, aunque conmovedora en aquel momento, mecía a los dos niños por medio de una larga cuerda, mirándolos atentamente, porque miedo a los accidentes, con esa expresión animal y celestial propia de la maternidad. A cada movimiento hacia adelante y hacia atrás, los horribles eslabones emitían un sonido estridente, que parecía un grito de rabia. Las niñas estaban en éxtasis, el sol poniente se mezclaba con esta alegría, y nada podía ser más encantador que este capricho del azar que había hecho de una cadena de titanes el balanceo de querubines. Mientras mecía a sus pequeños, la madre tarareaba con voz discordante un romance que luego celebró. Debe ser, dijo un guerrero. Su canto y la contemplación de sus hijas le impedían oír y ver lo que pasaba en la calle. Mientras tanto, alguien se había acercado a ella, cuando empezaba el primer verso del romance, y de pronto oyó una voz que decía muy cerca de su oído: «Tiene allí dos hermosos hijos, señora». «A la bella y tierna Imogene», respondió la madre, continuando su romance, luego volvió la cabeza. Frente a ella había una mujer, a unos pasos de distancia. Esta mujer también tuvo un niño, al que llevaba en brazos. Llevaba además un gran bolso de viaje que parecía muy pesado. El hijo de esta mujer era una de las criaturas más divinas que es posible contemplar. Era una niña de 2 o 3 años. Podría haber entrado en competencia con los otros dos pequeños, en cuanto a la coquetería de su vestido. Llevaba un gorro de lino fino, cintas en el corpiño y encaje de valenciennes en el gorro. Los pliegues de su falda estaban levantados para permitir ver su pierna blanca, firme y con hoyuelos. Estaba admirablemente sonrosada y saludable. La pequeña belleza inspiró el deseo de darle un mordisco a las manzanas de sus mejillas. De sus ojos no se podía saber nada, excepto que debían ser muy grandes y que tenían unas pestañas magníficas. Ella estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad. Los brazos de las madres están hechos de ternura, en ellos los niños duermen profundamente. En cuanto a la madre, su aspecto era triste y abatido. Iba vestida como una trabajadora dispuesta a volver a convertirse en campesina. Ella era joven. ¿Era guapa? Tal vez, pero con ese atuendo no se notaba. Su cabello, del que se había escapado un mechón dorado, parecía muy espeso, pero estaba severamente oculto bajo una gorra fea, apretada y ajustada, parecida a la de una monja, atada debajo de la barbilla. Una sonrisa muestra unos dientes bonitos cuando uno los tiene, pero ella no sonrió. Sus ojos no parecían haber estado secos durante mucho tiempo. Estaba pálida, tenía un aspecto muy cansado y bastante enfermizo. Contempló a su hija dormida en sus brazos con el aire propio de una madre que ha amamantado a su propio hijo. Un gran pañuelo azul, como el que usan los inválidos, estaba doblado en forma de fichu y ocultaba torpemente su figura. Tenía las manos quemadas por el sol y todas salpicadas de pecas, el dedo índice endurecido y desgarrado por la aguja, vestía una capa de tosca lana marrón, una bata de lino y zapatos toscos. Era Fantina. Era Fantine, pero difícil de reconocer. Sin embargo, al escudriñarla atentamente, resultó evidente y nada podía ser más encantador que este capricho del azar que había hecho de una cadena de titanes el vaivén de los querubines. Mientras mecía a sus pequeños, la madre tarareaba con voz discordante un romance que luego celebró. Debe ser, dijo un guerrero. Su canto y la contemplación de sus hijas le impedían oír y ver lo que pasaba en la calle. Mientras tanto,
Alguien se había acercado a ella, cuando empezaba el primer verso del romance, y de pronto oyó una voz que decía muy cerca de su oído: «Tiene allí 2 hermosos hijos, señora». «A la bella y tierna Imogene», respondió la madre, continuando su romance, luego volvió la cabeza. Frente a ella había una mujer, a unos pasos de distancia. Esta mujer también tuvo un niño, al que llevaba en brazos. Llevaba además un gran bolso de viaje que parecía muy pesado. El hijo de esta mujer era una de las criaturas más divinas que es posible contemplar. Era una niña de 2 o 3 años. Podría haber entrado en competencia con los otros 2 pequeños, en cuanto a la coquetería de su vestido. Llevaba un gorro de lino fino, cintas en el corpiño y encaje de valenciennes en el gorro. Los pliegues de su falda estaban levantados para permitir ver su pierna blanca, firme y con hoyuelos. Estaba admirablemente sonrosada y saludable. La pequeña belleza inspiró el deseo de darle un mordisco a las manzanas de sus mejillas. De sus ojos no se podía saber nada, excepto que debían ser muy grandes y que tenían unas pestañas magníficas. Ella estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad. Los brazos de las madres están hechos de ternura, en ellos los niños duermen profundamente. En cuanto a la madre, su aspecto era triste y abatido. Iba vestida como una trabajadora dispuesta a volver a convertirse en campesina. Ella era joven. ¿Era guapa? Tal vez, pero con ese atuendo no se notaba. Su cabello, del que se había escapado un mechón dorado, parecía muy espeso, pero estaba severamente oculto bajo una gorra fea, apretada y ajustada, parecida a la de una monja, atada debajo de la barbilla. Una sonrisa muestra unos dientes bonitos cuando uno los tiene. Pero ella no sonrió. Sus ojos no parecían haber estado secos durante mucho tiempo. Estaba pálida, tenía un aspecto muy cansado y bastante enfermizo. Contempló a su hija dormida en sus brazos con el aire propio de una madre que ha amamantado a su propio hijo. Un gran pañuelo azul, como el que usan los inválidos, estaba doblado en forma de fichu y ocultaba torpemente su figura. Tenía las manos quemadas por el sol y todas salpicadas de pecas, el dedo índice endurecido y desgarrado por la aguja, vestía una capa de tosca lana marrón, una bata de lino y zapatos toscos. Era Fantina. Era Fantine, pero difícil de reconocer. Sin embargo, al escudriñarla atentamente, resultó evidente y nada podía ser más encantador que este capricho del azar que había hecho de una cadena de titanes el vaivén de los querubines. Mientras mecía a sus pequeños, la madre tarareaba con voz discordante un romance que luego celebró. «Debe ser», dijo un guerrero. Su canto y la contemplación de sus hijas le impedían oír y ver lo que pasaba en la calle. Mientras tanto, alguien se había acercado a ella, cuando empezaba el primer verso del romance, y de pronto oyó una voz que decía muy cerca de su oído: «Tiene allí 2 hermosos hijos, señora». «A la bella y tierna Imogene», respondió la madre, continuando su romance, luego volvió la cabeza. Frente a ella había una mujer, a unos pasos de distancia. Esta mujer también tuvo un niño, al que llevaba en brazos. Llevaba además un gran bolso de viaje que parecía muy pesado. El hijo de esta mujer era una de las criaturas más divinas que es posible contemplar. Era una niña de 2 o 3 años. Podría haber entrado en competencia con los otros 2 pequeños, en cuanto a la coquetería de su vestido. Llevaba un gorro de lino fino, cintas en el corpiño y encaje de valenciennes en el gorro. Los pliegues de su falda estaban levantados para permitir ver su pierna blanca, firme y con hoyuelos. Estaba admirablemente sonrosada y saludable.
La pequeña belleza inspiró el deseo de darle un mordisco a las manzanas de sus mejillas. De sus ojos no se podía saber nada, excepto que debían ser muy grandes y que tenían unas pestañas magníficas. Ella estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad. Los brazos de las madres están hechos de ternura, en ellos los niños duermen profundamente. En cuanto a la madre, su aspecto era triste y abatido. Iba vestida como una trabajadora dispuesta a volver a convertirse en campesina. Ella era joven. ¿Era guapa? Tal vez, pero con ese atuendo no se notaba. Su cabello, del que se había escapado un mechón dorado, parecía muy espeso, pero estaba severamente oculto bajo una gorra fea, apretada y ajustada, parecida a la de una monja, atada debajo de la barbilla. Una sonrisa muestra unos dientes bonitos cuando uno los tiene, pero ella no sonrió. Sus ojos no parecían haber estado secos durante mucho tiempo. Estaba pálida, tenía un aspecto muy cansado y bastante enfermizo. Contempló a su hija dormida en sus brazos con el aire propio de una madre que ha amamantado a su propio hijo. Un gran pañuelo azul, como el que usan los inválidos, estaba doblado en forma de fichu y ocultaba torpemente su figura. Tenía las manos quemadas por el sol y todas salpicadas de pecas, el dedo índice endurecido y desgarrado por la aguja, vestía una capa de tosca lana marrón, una bata de lino y zapatos toscos. Era Fantina. Era Fantine, pero difícil de reconocer. Sin embargo, al escudriñarla atentamente, resultó evidente la madre tarareaba con voz discordante un romance que luego celebró. Debe ser, dijo un guerrero. Su canto y la contemplación de sus hijas le impedían oír y ver lo que pasaba en la calle. Mientras tanto, alguien se había acercado a ella, cuando empezaba el primer verso del romance, y de pronto oyó una voz que decía muy cerca de su oído: «Tiene allí 2 hermosos hijos, señora». «A la bella y tierna Imogene», respondió la madre, continuando su romance. Luego volvió la cabeza. Frente a ella había una mujer, a unos pasos de distancia. Esta mujer también tuvo un niño, al que llevaba en brazos. Llevaba además un gran bolso de viaje que parecía muy pesado. El hijo de esta mujer era una de las criaturas más divinas que es posible contemplar. Era una niña de 2 o 3 años. Podría haber entrado en competencia con los otros 2 pequeños, en cuanto a la coquetería de su vestido. Llevaba un gorro de lino fino, cintas en el corpiño y encaje de valenciennes en el gorro. Los pliegues de su falda estaban levantados para permitir ver su pierna blanca, firme y con hoyuelos. Estaba admirablemente sonrosada y saludable. La pequeña belleza inspiró el deseo de darle un mordisco a las manzanas de sus mejillas. De sus ojos no se podía saber nada, excepto que debían ser muy grandes y que tenían unas pestañas magníficas. Ella estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad. Los brazos de las madres están hechos de ternura, en ellos los niños duermen profundamente. En cuanto a la madre, su aspecto era triste y abatido. Iba vestida como una trabajadora dispuesta a volver a convertirse en campesina. Ella era joven. ¿Era guapa? Tal vez, pero con ese atuendo no se notaba. Su cabello, del que se había escapado un mechón dorado, parecía muy espeso, pero estaba severamente oculto bajo una gorra fea, apretada y ajustada, parecida a la de una monja, atada debajo de la barbilla. Una sonrisa muestra unos dientes bonitos cuando uno los tiene, pero ella no sonrió. Sus ojos no parecían haber estado secos durante mucho tiempo. Estaba pálida, tenía un aspecto muy cansado y bastante enfermizo.
Contempló a su hija dormida en sus brazos con el aire propio de una madre que ha amamantado a su propio hijo. Un gran pañuelo azul, como el que usan los inválidos, estaba doblado en forma de fichu y ocultaba torpemente su figura. Tenía las manos quemadas por el sol y todas salpicadas de pecas, el dedo índice endurecido y desgarrado por la aguja, vestía una capa de tosca lana marrón, una bata de lino y zapatos toscos. Era Fantina. Era Fantine, pero difícil de reconocer. Sin embargo, al escudriñarla atentamente, resultó evidente la madre tarareaba con voz discordante un romance que luego celebró. «Debe ser», dijo un guerrero. Su canto y la contemplación de sus hijas le impedían oír y ver lo que pasaba en la calle. Mientras tanto, alguien se había acercado a ella, cuando empezaba el primer verso del romance, y de pronto oyó una voz que decía muy cerca de su oído: «Tiene allí 2 hermosos hijos, señora». «A la bella y tierna Imogene», respondió la madre, continuando su romance, luego volvió la cabeza. Frente a ella había una mujer, a unos pasos de distancia. Esta mujer también tuvo un niño, al que llevaba en brazos. Llevaba además un gran bolso de viaje que parecía muy pesado. El hijo de esta mujer era una de las criaturas más divinas que es posible contemplar. Era una niña de 2 o 3 años. Podría haber entrado en competencia con los otros 2 pequeños, en cuanto a la coquetería de su vestido. Llevaba un gorro de lino fino, cintas en el corpiño y encaje de valenciennes en el gorro. Los pliegues de su falda estaban levantados para permitir ver su pierna blanca, firme y con hoyuelos. Estaba admirablemente sonrosada y saludable. La pequeña belleza inspiró el deseo de darle un mordisco a las manzanas de sus mejillas. De sus ojos no se podía saber nada, excepto que debían ser muy grandes y que tenían unas pestañas magníficas. Ella estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad. Los brazos de las madres están hechos de ternura, en ellos los niños duermen profundamente. En cuanto a la madre, su aspecto era triste y abatido. Iba vestida como una trabajadora dispuesta a volver a convertirse en campesina. Ella era joven. ¿Era guapa? Tal vez, pero con ese atuendo no se notaba. Su cabello, del que se había escapado un mechón dorado, parecía muy espeso, pero estaba severamente oculto bajo una gorra fea, apretada y ajustada, parecida a la de una monja, atada debajo de la barbilla. Una sonrisa muestra unos dientes bonitos cuando uno los tiene, pero ella no sonrió. Sus ojos no parecían haber estado secos durante mucho tiempo. Estaba pálida, tenía un aspecto muy cansado y bastante enfermizo. Contempló a su hija dormida en sus brazos con el aire propio de una madre que ha amamantado a su propio hijo. Un gran pañuelo azul, como el que usan los inválidos, estaba doblado en forma de fichu y ocultaba torpemente su figura. Tenía las manos quemadas por el sol y todas salpicadas de pecas, el dedo índice endurecido y desgarrado por la aguja, vestía una capa de tosca lana marrón, una bata de lino y zapatos toscos. Era Fantina. Era Fantine, pero difícil de reconocer. Sin embargo, al escudriñarla atentamente, resultó evidente y de pronto oyó una voz que decía muy cerca de su oído: «Tiene usted allí 2 hermosos hijos, señora». «A la bella y tierna Imogene», respondió la madre, continuando su romance, luego volvió la cabeza. Frente a ella había una mujer, a unos pasos de distancia. Esta mujer también tuvo un niño, al que llevaba en brazos. Llevaba además un gran bolso de viaje que parecía muy pesado. El hijo de esta mujer era una de las criaturas más divinas que es posible contemplar. Era una niña de 2 o 3 años.
Podría haber entrado en competencia con los otros dos pequeños. En cuanto a la coquetería de su vestido, llevaba un gorro de lino fino, cintas en el corpiño y encaje de valenciennes en el gorro. Los pliegues de su falda estaban levantados para permitir ver su pierna blanca, firme y con hoyuelos. Estaba admirablemente sonrosada y saludable. La pequeña belleza inspiró el deseo de darle un mordisco a las manzanas de sus mejillas. De sus ojos no se podía saber nada, excepto que debían ser muy grandes y que tenían unas pestañas magníficas. Ella estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad. Los brazos de las madres están hechos de ternura, en ellos los niños duermen profundamente. En cuanto a la madre, su aspecto era triste y abatido. Iba vestida como una trabajadora dispuesta a volver a convertirse en campesina. Ella era joven. ¿Era guapa? Tal vez, pero con ese atuendo no se notaba. Su cabello, del que se había escapado un mechón dorado, parecía muy espeso, pero estaba severamente oculto bajo una gorra fea, apretada y ajustada, parecida a la de una monja, atada debajo de la barbilla. Una sonrisa muestra unos dientes bonitos cuando uno los tiene, pero ella no sonrió. Sus ojos no parecían haber estado secos durante mucho tiempo. Estaba pálida, tenía un aspecto muy cansado y bastante enfermizo. Contempló a su hija dormida en sus brazos con el aire propio de una madre que ha amamantado a su propio hijo. Un gran pañuelo azul, como el que usan los inválidos, estaba doblado en forma de fichu y ocultaba torpemente su figura. Tenía las manos quemadas por el sol y todas salpicadas de pecas, el dedo índice endurecido y desgarrado por la aguja, vestía una capa de tosca lana marrón, una bata de lino y zapatos toscos. Era Fantina. Era Fantine, pero difícil de reconocer. Sin embargo, al escudriñarla atentamente, resultó evidente y de pronto oyó una voz que decía muy cerca de su oído: «Tiene usted allí dos hermosos hijos, señora». «A la bella y tierna Imogene», respondió la madre, continuando su romance, luego volvió la cabeza. Frente a ella había una mujer, a unos pasos de distancia. Esta mujer también tuvo un niño, al que llevaba en brazos. Llevaba además un gran bolso de viaje que parecía muy pesado. El hijo de esta mujer era una de las criaturas más divinas que es posible contemplar. Era una niña de 2 o 3 años. Podría haber entrado en competencia con los otros dos pequeños. En cuanto a la coquetería de su vestido, llevaba un gorro de lino fino, cintas en el corpiño y encaje de valenciennes en el gorro. Los pliegues de su falda estaban levantados para permitir ver su pierna blanca, firme y con hoyuelos. Estaba admirablemente sonrosada y saludable. La pequeña belleza inspiró el deseo de darle un mordisco a las manzanas de sus mejillas. De sus ojos no se podía saber nada, excepto que debían ser muy grandes y que tenían unas pestañas magníficas. Ella estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad. Los brazos de las madres están hechos de ternura, en ellos los niños duermen profundamente. En cuanto a la madre, su aspecto era triste y abatido. Iba vestida como una trabajadora dispuesta a volver a convertirse en campesina. Ella era joven. ¿Era guapa? Tal vez, pero con ese atuendo no se notaba. Su cabello, del que se había escapado un mechón dorado, parecía muy espeso, pero estaba severamente oculto bajo una gorra fea, apretada y ajustada, parecida a la de una monja, atada debajo de la barbilla. Una sonrisa muestra unos dientes bonitos cuando uno los tiene, pero ella no sonrió. Sus ojos no parecían haber estado secos durante mucho tiempo. Estaba pálida,
tenía un aspecto muy cansado y bastante enfermizo. Contempló a su hija dormida en sus brazos con el aire propio de una madre que ha amamantado a su propio hijo. Un gran pañuelo azul, como el que usan los inválidos, estaba doblado en forma de fichu y ocultaba torpemente su figura. Tenía las manos quemadas por el sol y todas salpicadas de pecas, el dedo índice endurecido y desgarrado por la aguja. Vestía una capa de tosca lana marrón, una bata de lino y zapatos toscos. Era Fantina. Era Fantine, pero difícil de reconocer. Sin embargo, al escudriñarla atentamente, resultó evidente en cuanto a la coquetería de su vestido. Llevaba un gorro de lino fino, cintas en el corpiño y encaje de valenciennes en el gorro. Los pliegues de su falda estaban levantados para permitir ver su pierna blanca, firme y con hoyuelos. Estaba admirablemente sonrosada y saludable. La pequeña belleza inspiró el deseo de darle un mordisco a las manzanas de sus mejillas. De sus ojos no se podía saber nada, excepto que debían ser muy grandes y que tenían unas pestañas magníficas. Ella estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad. Los brazos de las madres están hechos de ternura, en ellos los niños duermen profundamente. En cuanto a la madre, su aspecto era triste y abatido. Iba vestida como una trabajadora dispuesta a volver a convertirse en campesina. Ella era joven. ¿Era guapa? Tal vez, pero con ese atuendo no se notaba. Su cabello, del que se había escapado un mechón dorado, parecía muy espeso, pero estaba severamente oculto bajo una gorra fea, apretada y ajustada, parecida a la de una monja, atada debajo de la barbilla. Una sonrisa muestra unos dientes bonitos cuando uno los tiene, pero ella no sonrió. Sus ojos no parecían haber estado secos durante mucho tiempo. Estaba pálida, tenía un aspecto muy cansado y bastante enfermizo. Contempló a su hija dormida en sus brazos con el aire propio de una madre que ha amamantado a su propio hijo. Un gran pañuelo azul, como el que usan los inválidos, estaba doblado en forma de fichu y ocultaba torpemente su figura. Tenía las manos quemadas por el sol y todas salpicadas de pecas, el dedo índice endurecido y desgarrado por la aguja, vestía una capa de tosca lana marrón, una bata de lino y zapatos toscos. Era Fantina. Era Fantine, pero difícil de reconocer. Sin embargo, al escudriñarla atentamente, resultó evidente en cuanto a la coquetería de su vestido. Llevaba un gorro de lino fino, cintas en el corpiño y encaje de valenciennes en el gorro. Los pliegues de su falda estaban levantados para permitir ver su pierna blanca, firme y con hoyuelos. Estaba admirablemente sonrosada y saludable. La pequeña belleza inspiró el deseo de darle un mordisco a las manzanas de sus mejillas. De sus ojos no se podía saber nada, excepto que debían ser muy grandes y que tenían unas pestañas magníficas. Ella estaba dormida. Dormía con ese sueño de absoluta confianza propio de su edad. Los brazos de las madres están hechos de ternura, en ellos los niños duermen profundamente. En cuanto a la madre, su aspecto era triste y abatido. Iba vestida como una trabajadora dispuesta a volver a convertirse en campesina. Ella era joven. ¿Era guapa? Tal vez, pero con ese atuendo no se notaba. Su cabello, del que se había escapado un mechón dorado, parecía muy espeso, pero estaba severamente oculto bajo una gorra fea, apretada y ajustada, parecida a la de una monja, atada debajo de la barbilla. Una sonrisa muestra unos dientes bonitos cuando uno los tiene, pero ella no sonrió. Sus ojos no parecían haber estado secos durante mucho tiempo. Estaba pálida, tenía un aspecto muy cansado y bastante enfermizo.
Contempló a su hija dormida en sus brazos con el aire propio de una madre que ha amamantado a su propio hijo. Un gran pañuelo azul, como el que usan los inválidos, estaba doblado en forma de fichu y ocultaba torpemente su figura. Tenía las manos quemadas por el sol y todas salpicadas de pecas, el dedo índice endurecido y desgarrado por la aguja, vestía una capa de tosca lana marrón, una bata de lino y zapatos toscos. Era Fantina. Era Fantine, pero difícil de reconocer. Sin embargo, al escudriñarla atentamente, resultó evidente contempló a su hija dormida en sus brazos con el aire propio de una madre que ha amamantado a su propio hijo. Un gran pañuelo azul, como el que usan los inválidos, estaba doblado en forma de fichu y ocultaba torpemente su figura. Tenía las manos quemadas por el sol y todas salpicadas de pecas, el dedo índice endurecido y desgarrado por la aguja, vestía una capa de tosca lana marrón, una bata de lino y zapatos toscos. Era Fantina. Era Fantine, pero difícil de reconocer. Sin embargo, al escudriñarla atentamente, resultó evidente contempló a su hija dormida en sus brazos con el aire propio de una madre que ha amamantado a su propio hijo. Un gran pañuelo azul, como el que usan los inválidos, estaba doblado en forma de fichu y ocultaba torpemente su figura. Tenía las manos quemadas por el sol y todas salpicadas de pecas, el dedo índice endurecido y desgarrado por la aguja, vestía una capa de tosca lana marrón, una bata de lino y zapatos toscos. Era Fantina. Era Fantine, pero difícil de reconocer. Sin embargo, al escudriñarla atentamente, resultó evidente dejó que todavía conservaba su belleza. Un pliegue melancólico, que parecía el comienzo de la ironía, arrugaba su mejilla derecha. En cuanto a su tocador, aquel aéreo tocador de muselina y cintas, que parecía hecho de alegría, de locura y de música, lleno de campanillas y perfumado de lilas, se había desvanecido como esa hermosa y deslumbrante escarcha que se confunde con diamantes en la luz del sol, se derrite y deja la rama bastante negra. Habían transcurrido 10 meses desde la bonita farsa. ¿Qué había ocurrido durante esos 10 meses? Se puede adivinar. Después del abandono, las circunstancias mejoraron. Fantine inmediatamente había perdido de vista a Favorit, Sepine y Dalia. El vínculo una vez roto por parte de los hombres, se desató entre las mujeres. Se habrían sorprendido mucho si alguien les hubiera dicho, 15 días después, que habían sido amigos. Ya no existía ninguna razón para tal cosa. Fantine se había quedado sola. El padre de su hijo se fue, tales rupturas son irrevocables, se encontró absolutamente aislada, sin el hábito del trabajo y más el gusto por el placer. Atraída por su relación con Tolomis a desdeñar el bonito oficio que conocía, había descuidado mantener abierto su mercado, ahora estaba cerrado para ella. Ella no tenía ningún recurso. Fantine apenas sabía leer y no sabía escribir, en su infancia solo le habían enseñado a firmar su nombre, hizo que un redactor de cartas públicas escribiera una epístola a Tolomis, luego una segunda, luego una tercera. Tolomis no respondió a ninguno de ellos. Fantine oyó decir a las chismosas, mientras miraban a su hijo, quien toma en serio a esos niños, uno solo se encoge de hombros ante niños así. Luego pensó en Tolomis, que se había encogido de hombros sobre su hijo y que no tomaba en serio a ese ser inocente, y su corazón se entristeció hacia ese hombre, pero ¿qué iba a hacer ella? Ya no sabía a quién acudir. Había cometido una falta, pero el fundamento de su naturaleza, como se recordará, era el pudor y la virtud. Tenía vagamente conciencia de que estaba a punto de caer en la angustia y de deslizarse hacia un estado peor. Se necesitaba coraje, ella lo poseyó y se mantuvo firme.
Se le ocurrió la idea de regresar a su ciudad natal de M. Allí quizá alguien la conozca y le dé trabajo, sí, pero sería necesario ocultar su culpa. Confusamente percibió la necesidad de una separación que sería más dolorosa que la primera. Su corazón se contrajo, pero tomó su resolución. Fantine, como veremos, tuvo la feroz valentía de la vida. Ya había renunciado valientemente a las galas, se había vestido de lino y había puesto sobre su hija todas sus sedas, todos sus adornos, todas sus cintas y todos sus encajes, única vanidad que le quedaba, y santa era. Vendió todo lo que tenía, lo que le produjo 200 francos, pagadas sus pequeñas deudas, solo le quedaban unos 80 francos. A la edad de 22 años, en una hermosa mañana de primavera, abandonó París llevando a su hijo a la espalda. Cualquiera que hubiera visto pasar a estos dos se habría apiadado de ellos. Esta mujer no tenía en todo el mundo más que su hijo, y el niño no tenía en todo el mundo más que esta mujer. Fantine había amamantado a su hijo, lo que le cansó el pecho y tosió un poco. No tendremos más ocasión de hablar del señor Félix Tholomyès. Limitémonos a decir que, 20 años después, bajo el rey Luis Felipe, fue un gran abogado provincial, rico e influyente, un sabio elector y un jurado muy severo, todavía era un hombre de placer. Hacia el mediodía, después de haber viajado de vez en cuando, para descansar, a 3 o 4 sueldos la legua, en lo que entonces se llamaba las Petites Voitures des Environs de París, el pequeño suburbio servicio de autocares, se encontró Fantine en Montfermeil, en el callejón Boulanger. Al pasar por la posada de Thénardier, las dos niñas, felices en el monstruoso columpio, la habían deslumbrado de alguna manera, y ella se había detenido ante esa visión de alegría. Los encantos existen. Estas dos pequeñas eran un encanto para esta madre. Ella los miró con mucha emoción. La presencia de los ángeles es un anuncio del paraíso. Pensó que, encima de esta posada, contemplaba el misterioso aquí de la providencia. Estas dos pequeñas criaturas estaban evidentemente felices. Los miraba, los admiraba con tanta emoción que, en el momento en que su madre recuperaba el aliento entre dos coplas de su canción, no pudo evitar dirigirle la observación que acabamos de leer: dos niños bonitos, señora. Las criaturas más feroces quedan desarmadas por las caricias que dispensan a sus crías. La madre levantó la cabeza, le dio las gracias y pidió al caminante que se sentara en el banco junto a la puerta, estando ella sentada en el umbral. Las dos mujeres empezaron a charlar. «Mi nombre es Madame Thénardier», dijo la madre de las dos niñas. «Mantenemos esta posada». Luego, sin dejar de pensar en su romance, continuó tarareando entre dientes: «Debe ser así, soy un caballero y me voy a Palestina». Esta señora Thénardier era una mujer de tez arenosa, delgada y angulosa, el tipo de esposa de soldado con todo su malestar, y lo que era extraño, con un aire lánguido, que debía a su lectura de novelas románticas. Era una criatura sonriente pero masculina. Los viejos romances producen ese efecto cuando se frotan contra la imaginación de una mujer de tienda de cocina. Ella todavía era joven, ella apenas tenía 30 años. Si esta mujer agachada se hubiera mantenido erguida, su altísima estatura y su constitución de coloso ambulante propio de ferias, habrían asustado desde el principio al viajero, perturbado su confianza y perturbado lo que hizo que se desvaneciera lo que hemos de relatar. Una persona que está sentada en lugar de estar de pie, el destino depende de tal cosa. La viajera contó su historia, con ligeras modificaciones. Que era una mujer trabajadora, que su marido estaba muerto,
que su trabajo en París le había fallado y que estaba en camino de buscarlo en otra parte, en su lugar de origen, que había salido de París esa mañana a pie, que, como llevaba a su hijo en brazos y se sentía cansada, había subido al coche de Villemomble cuando lo encontró, que desde Villemomble había llegado a pie a Montfermeil, que la pequeña había caminado un poco, pero no mucho, por ser muy pequeña, y que se había visto obligada a levantarla, y la joya se había quedado dormida. Al oír esta palabra, dio a su hija un beso apasionado que la despertó. La niña abrió los ojos, unos grandes ojos azules como los de su madre, y miró, ¿qué? Nada, con ese aire serio y a veces severo de los niños pequeños, que es un misterio de su luminosa inocencia ante nuestro crepúsculo de virtud. Se diría que se sienten ángeles y que nos conocen como hombres. Entonces el niño se echó a reír, y aunque la madre se aferró a ella se deslizó al suelo con la energía invencible de un pequeño ser que deseaba correr. De repente vio a los otros dos en el columpio, se detuvo en seco y sacó la lengua en señal de admiración. La madre Thénardier soltó a sus hijas, las hizo bajar del columpio y dijo, ahora diviértanse las tres. Los niños se familiarizan rápidamente a esa edad, y al cabo de un minuto los pequeños Thénardier estaban jugando con el recién llegado a hacer agujeros en el suelo, lo que era un inmenso placer. El recién llegado era muy alegre. La bondad de la madre está escrita en la alegría del niño. Había cogido un trozo de madera que le servía de pala y había cavado con energía una cavidad en la que cabría una mosca. El negocio del sepulturero se convierte en motivo de risa cuando lo realiza un niño. Las dos mujeres continuaron con su charla. ¿Cómo se llama tu pequeño? Cosette. Para Cosette, lea Eufrasia. El nombre de la niña era Eufrasia. Pero de Eufrasia la madre había hecho a Cosette por ese dulce y gracioso instinto de las madres y del populacho que transforma a Josefa en Pepita y a Françoise en Sillette. Es una especie de derivación que desorganiza y desconcierta toda la ciencia de los etimólogos. Hemos conocido a una abuela que logró convertir a Theodore en non. ¿Qué edad tiene ella? Ella va a cumplir 3 años. Esa es la edad de mi hijo mayor. Mientras tanto, las 3 niñas se encontraban agrupadas en una actitud de profunda ansiedad y dicha. Había ocurrido un evento, un gran gusano había surgido del suelo y tenían miedo, y estaban en éxtasis por ello. Sus cejas radiantes se tocaron, se habría dicho que había 3 cabezas en una aureola. ¿Con qué facilidad los niños se conocen a la vez?, exclamó la madre Thénardier, uno juraría que eran 3 hermanas. Esta observación fue probablemente la chispa que la otra madre estaba esperando. Tomó la mano de Thénardier, la miró fijamente y dijo, ¿me guardarás a mi hijo? El Thénardier hizo uno de esos movimientos de sorpresa que no significan ni asentimiento ni rechazo. La madre de Cosette continuó, verás, no puedo llevar a mi hija al campo. Mi trabajo no lo permite. Con un niño no se puede encontrar ninguna situación. La gente es ridícula en el país. Fue el buen Dios quien me hizo pasar por delante de vuestra posada. Cuando vi a tus pequeños, tan lindos, tan limpios y tan felices, me sentí abrumado. Dije, aquí hay una buena madre. Esa es la cuestión, esos serán 3 hermanas. Y luego, ¿no pasará mucho tiempo antes de que regrese, me guardarás a mi hijo? Tengo que ocuparme de ello, respondió el Thénardier. Te daré 6 francos al mes. Entonces una voz de hombre gritó desde lo más profundo de la cocina, no por menos de 7 francos. Y 6 meses pagados por adelantado. 6 por 7 son 42, dijo el Thénardier. Te lo daré, dijo la madre.
Y 15 francos más para los gastos preliminares, añadió la voz del hombre. En total, 57 francos, dijo la señora Thénardier. Y tarareó vagamente estas cifras. Debe ser, dijo un guerrero. Yo lo pagaré, dijo la madre. Tengo 80 francos. Me quedará suficiente para llegar al país, viajando a pie. Allí ganaré dinero y en cuanto tenga un poco volveré a buscar a mi amada. La voz del hombre prosiguió: ¿el pequeño tiene traje? Ese es mi marido, dijo el Thénardier. Claro que tiene traje, la pobre tesoro. Entendí perfectamente que era tu marido, y un traje hermoso además, un traje sin sentido, de todo por docenas, y vestidos de seda como los de una dama. Está aquí, en mi bolso de viaje. Debes entregármelo, volvió a sonar la voz del hombre. Por supuesto que te lo daré, dijo la madre, sería muy extraño que dejara a mi hija completamente desnuda. Apareció el rostro del maestro. Eso es bueno, dijo. El trato estaba cerrado. La madre pasó la noche en la posada, entregó su dinero y dejó a su hijo, abrochó de nuevo su bolso, ahora reducido de volumen por el despojo del traje, y en adelante arrancó y partió a la mañana siguiente, con la intención de vuelve pronto. La gente organiza esas salidas con tranquilidad, pero son desesperaciones. Una vecina de los Thénardier encontró a esta madre en el camino y volvió con estas palabras: acabo de ver a una mujer llorando en la calle, de modo que te desgarró el corazón. Cuando la madre de Cosette se hubo marchado, el hombre dijo a la mujer: esto servirá para pagar mi nota de 110 francos que vence mañana, me faltaban 50 francos. ¿Sabe que debería haber tenido un alguacil y un protestante detrás de mí? Jugaste muy bien a la trampa para ratones con tus pequeños. Sin sospecharlo, dijo la mujer. Capítulo 2. Primer boceto de dos figuras poco elegantes. El ratón que habían capturado era un espécimen lamentable, pero el gato se alegra incluso con un ratón delgado. ¿Quiénes eran estos Thénardier? Digamos ahora una o dos palabras sobre ellas. Completaremos el boceto más adelante. Estos seres pertenecían a esa clase bastarda compuesta de gente tosca que ha tenido éxito, y de gente inteligente que ha descendido en la escala, que está entre la clase llamada media y la clase denominada inferior, y que combina algunas de las cosas. Los defectos del segundo con casi todos los vicios del primero, sin poseer el impulso generoso del trabajador ni el orden honesto del burgués. Eran de esa naturaleza enana que, si un fuego apagado los calienta, fácilmente se vuelven monstruosos. Había en la mujer un sustrato de bestia, y en el hombre, el material de un canalla. Ambos eran susceptibles, en el más alto grado, del tipo de progreso espantoso que se logra en dirección al mal. Existen almas parecidas a cangrejos que continuamente retroceden hacia la oscuridad, retroceden en la vida en lugar de avanzar, emplean la experiencia para aumentar su deformidad, empeoran incesantemente y se impregnan cada vez más de una negrura cada vez mayor. Este hombre y esta mujer poseían esas almas. Thénardier, en particular, resultaba problemático para un fisonomista. Solo se puede mirar a algunos hombres para desconfiar de ellos, porque uno siente que están oscuros en ambas direcciones. Están inquietos detrás y amenazadores delante. Hay algo desconocido en ellos. No se puede responder más por lo que han hecho que por lo que harán. La sombra que llevan en su mirada los denuncia. Con solo oírlos pronunciar una palabra o verlos hacer un gesto, se vislumbran secretos sombríos de su pasado y misterios sombríos de su futuro. Este Thénardier, si había que creerle, había sido soldado, sargento, dijo. Probablemente había pasado por la campaña de 1815 y,
al parecer, incluso se había comportado con un valor tolerable. Más adelante veremos cuánta verdad había en esto. El letrero de su hostería hacía alusión a una de sus hazañas de armas. Lo había pintado él mismo, porque sabía hacer de todo un poco, y mal. Fue en la época en que la antigua novela clásica que, después de haber sido Clélie, ya no era más que Lodoiska, aún noble, pero cada vez más vulgar, habiendo caído de Mademoiselle de Scudéry a Madame Bournon Malarme, y de Madame de Lafayette a Madame Barthélemy Adot, estaba incendiando los corazones amorosos de las porteras de París e incluso devastando en cierta medida los suburbios. Madame Thénardier era lo suficientemente inteligente como para leer este tipo de libros. Ella vivía de ellos. En ellos ahogó el cerebro que poseía. Esto le había dado, desde muy joven, e incluso un poco más tarde, una especie de actitud pensativa hacia su marido, un bribón de cierta profundidad, un rufián letrado en la medida de la gramática, grosero y fino al mismo tiempo, pero, en lo que respecta al sentimentalismo, dado a la lectura de Peggy Lebrun, y en lo que respecta al sexo, como decía en su jerga, un patán absoluto y absoluto. Su esposa era 12 o 15 años menor que él. Más tarde, cuando su cabello, peinado románticamente caído, empezó a encanecer, cuando la megaera comenzó a desarrollarse a partir de la Pamela, la Thénardier no era más que una mujer grosera y viciosa, que había incursionado en romances estúpidos. Ahora bien, no se pueden leer tonterías impunemente. El resultado fue que su hija mayor se llamó Eponine, en cuanto a la más joven, la pobrecita estuvo a punto de llamarse Gulnare, no sé a qué diversión, provocada por un romance de Ducray Dumenil, debía el hecho de llevar simplemente el nombre de Azelma. Sin embargo, advirtamos de paso, no todo fue ridículo y superficial en esa curiosa época a la que aludimos y que puede ser designada como la anarquía de los nombres bautismales. Al lado de este elemento romántico que acabamos de señalar está el síntoma social. No es raro que hoy en día el hijo del pastor lleve el nombre de Arthur, Alfred o Alphonse, y que el vizconde, si todavía hay vizcondes, se llame Thomas, Pierre o Jacques. Este desplazamiento, que coloca el nombre elegante al plebeyo y el nombre rústico al aristócrata, no es más que un remolino de igualdad. La penetración irresistible de la nueva inspiración está ahí como en todas partes. Debajo de esta aparente discordia hay algo grande y profundo, la Revolución Francesa. Capítulo 3. La alondra no basta con ser malvado para prosperar. La cocina estaba en mal estado. Gracias a los 57 francos del viajero, Thénardier pudo evitar una protesta y honrar su firma. Al mes siguiente volvieron a necesitar dinero. La mujer llevó el traje de Cosette a París y lo empeñó en una casa de empeño por 60 francos. Tan pronto como se gastó esa suma, los Thénardier se acostumbraron a considerar a la niña simplemente como a una niña a la que cuidaban por caridad, y la trataron en consecuencia. Como ya no tenía ropa, la vistieron con las enaguas y las camisas desechadas de los mocosos Thénardier, es decir, en harapos. La alimentaron con lo que le quedaba al resto, un poco mejor que el perro, un poco peor que el gato. Además, el gato y el perro eran sus habituales compañeros de mesa. Cosette comía con ellos debajo de la mesa, en un cuenco de madera similar al de ellos. La madre, que se había establecido, como veremos más adelante, en M/M, escribía, o más correctamente hacía escribir, una carta cada mes para tener noticias de su hijo. Los Thénardier respondían invariablemente: Cosette está maravillosamente bien. Al término de los primeros 6 meses, la madre envió 7 francos para el 7º mes y continuó enviando remesas con tolerable regularidad de mes en mes. No había terminado el año cuando Thénardier dijo
qué gran favor nos está haciendo, en verdad, que espera que hagamos con sus 7 francos, y me escribió exigiendo 12 francos. La madre, a quien habían convencido de que su hijo era feliz, y se encontraba bien, aceptó y les envió los 12 francos. Ciertas naturalezas no pueden amar por un lado sin odiar por el otro. La madre Thénardier amaba apasionadamente a sus 2 hijas, lo que le hacía odiar al extraño. Es triste pensar que el amor de una madre pueda tener aspectos villanos. Por pequeño que fuera el espacio que ocupaba Cosette, le parecía como si le fuera arrebatado el suyo, y que aquella pequeña niña disminuía el aire que respiraban sus hijas. Esta mujer, como muchas mujeres de su calaña, tenía un montón de caricias y un montón de golpes y heridas que dispensar cada día. Si no hubiera tenido a Cosette, es seguro que sus hijas, idolatradas como eran, lo habrían recibido todo, pero la desconocida les hizo el servicio de desviar los golpes hacia ella misma. Sus hijas no recibieron más que caricias. Cosette no podía hacer ningún movimiento que no provocara sobre su cabeza una lluvia de golpes violentos y de castigos inmerecidos. El ser dulce y débil, que no debía entender nada de este mundo ni de Dios, castigaba, regañaba, maltrataba, golpeaba sin cesar y veía a su lado a 2 pequeñas criaturas como ella, que vivían en un rayo de alba. Madame Thénardier fue cruel con Cosette. Éponine y Azelma fueron crueles. Los niños a esa edad son solo copias de su madre. El tamaño es más pequeño, eso es todo. Pasó un año, luego otro. La gente del pueblo decía, esos Thénardier son buena gente, no son ricos y, sin embargo, están criando a un niño pobre que fue abandonado en sus manos. Pensaron que la madre de Cosette la había olvidado. Mientras tanto, Thénardier, al saber, es imposible decir por qué medios oscuros, que el niño era probablemente bastardo y que la madre no podía reconocerlo, exigió 15 francos al mes, diciendo que la criatura estaba creciendo. Y comer, y amenazando con despedirla. «No dejes que me moleste», exclamó, «o despediré a su mocosa justo en medio de sus secretos. Debo tener un aumento». La madre pagó los 15 francos. De año en año la niña crecía y también su miseria. Mientras Cosette era pequeña, fue el chivo expiatorio de los otros 2 niños. Tan pronto como empezó a desarrollarse un poco, es decir, antes de los 5 años, se convirtió en la sirvienta de la casa. 5 años de edad, el lector dirá, eso no es probable. Pobre de mí, es verdad. El sufrimiento social comienza en todas las edades. ¿No hemos visto recientemente el juicio de un hombre llamado Dumollard, un huérfano convertido en bandido, quien, desde los 5 años, como dicen los documentos oficiales, estando solo en el mundo, trabajaba para ganarse la vida y robaba? Cosette estaba obligada a hacer recados, a barrer las habitaciones, el patio, la calle, a lavar los platos, incluso a llevar cargas. Los Thénardier se consideraban tanto más autorizados a comportarse de esta manera cuanto que la madre, que todavía se encontraba en M, se había vuelto irregular en sus pagos. Algunos meses estuvo en mora. Si esta madre hubiera regresado a Montfermeil al cabo de estos 3 años, no habría reconocido a su hijo. Cosette, tan bonita y sonrosada al llegar a aquella casa, estaba ahora delgada y pálida. Tenía una mirada indescriptiblemente incómoda. La criatura astuta, dijeron los Thénardier. La injusticia la había vuelto irritable y la miseria la había vuelto fea. No le quedó nada más que sus hermosos ojos, que inspiraban dolor, porque, por grandes que fueran, parecía como si se viera en ellos una cantidad aún mayor de tristeza. Era desgarrador ver a esta pobre niña, que aún no había cumplido los 6 años,
temblando en invierno en sus viejos harapos de lino, llenos de agujeros, barriendo la calle antes del amanecer, con una enorme escoba en sus diminutas manos rojas y una lágrima en sus grandes ojos. En el barrio la llamaban la Alondra. El pueblo, aficionado a estas figuras retóricas, se había atrevido a poner este nombre a esta pequeña criatura temblorosa, asustada y temblorosa, no mayor que un pájaro, que se despertaba cada mañana antes que nadie en la casa o el pueblo, y siempre estaba en la calle o en el campo antes del amanecer. Solo la Alondra nunca cantó.